Vamos a pasar a otro tema, un Sí. tema médico. Y, sí, y un tema para debatir, si se quiere. Sí, me hace con la cabeza, doctor Pujol. Para reflexionar, para charlar sobre el tema cannabis y obesidad. ¿Cuál es la postura justamente de Jorge Pujol, quien nos dijo, charlemos de este tema, ¿por qué no? ¿Y desde dónde lo vamos a encarar al tema? Jorge, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, primero sepamos cómo es el cannabis, porque la gente siempre habla del cáñamo, la marihuana, y hoy está muy de moda escuchar el uso medicinal del cannabis. El cannabis ¿no es cierto? medicinal. Porque todos sabemos que el cannabis, en realidad los médicos sabemos que el cannabis tiene casi 100 alcaloides. Sí. De los 100 alcaloides hay 50 que la medicina sabe de qué se trata. Sí. Y de esos 50 que conocemos, hay otros 50 que no sabemos nada. O sea que veremos qué pasa con el uso que cada vez es más masivo de esta planta. De estos 50 que se conocen, hay dos productos que son interesantes. El HTC, que es el que produce el efecto eufórico y que justamente se usa con esa finalidad, ¿no es cierto? Los chicos, la gente que fuma marihuana y se va un poquito de la realidad, es por el efecto de este alcaloide que tiene la planta. Pero hay otro producto que se llama cannabidiol, que es el producto que justamente la medicina ha descubierto como una herramienta positiva. Porque tiene un gran efecto, por ejemplo, para el control del dolor crónico, en la fibromialgia, Sí. en los dolores crónicos que son imposibles de manejar, en las epilepsias refractarias, en el Alzheimer, en muchas patologías. El cannabidiol es un producto útil. Por eso que ustedes van a ver cada vez más industrias que están tratando de extraerlos, hasta hacen aceites con el cannabidiol para aliviar el dolor y compañía. Lo que pasa que el cerebro humano tiene receptores al cannabis naturales, porque tenemos también productos que el mismo cuerpo produce similares al cannabis, al cannabidiol sobre todo, y que son receptores que están en la vía de la gratificación. ¿Viste cuando vos comés chocolate o comés una torta que Sí. acá ya está haciendo algo riquísimo y vos lo disfrutás? Que te da y placer. Y te da el placer, bueno, el Sí. placer, exacto. Es el placer por la comida, tiene que ver con las vías de cannabis que tenemos dentro de nuestro cerebro. Vías canábicas. Fíjate vos que hace 5 años se elaboró un medicamento para adelgazar que se llamaba Rimonabant, que era un bloqueante de los receptores canábicos del cerebro. Ajá. Entonces resulta que cuando vos tomabas ese medicamento producía adelgazamiento porque dejabas de tener el disfrute de la comida. Entonces esa sensación de comer sin disfrute era algo interesante y de hecho se vendió y se vendió muchísimo hasta que empezaron a haber casos de suicidio en Australia, sobre todo fueron los primeros eventos, y a partir de ahí se empezó a ver que, claro, te quita tanto el disfrute que llega un momento que no encontrás sentido a la vida si bloqueas mucho estos receptores. Claro. Esto es importante porque en neurobiología y en neurociencias estas cosas se van a empezar a estudiar cada vez más y esto del cannabis tiene mucho para descubrir y desarrollar. Lo que sí está claro, que la gente que utiliza o fuma marihuana estimula estos receptores en forma exagerada y producen hiperfagia, que es aumento del apetito. Entonces, generalmente los fumadores de marihuana terminan haciendo obesidad o engordando por la estimulación que han producido ante el estímulo de estos receptores cerebrales. Entonces, hay una relación entre los fumadores de marihuana y la obesidad en forma directa. ¿Siempre produce eso o puede ser que en algunos casos provoque lo contrario? Porque estaba leyendo que el uso del cannabis, al revés, había gente que lo proponía para disminuir sus medidas, bajar de peso. No, todo lo contrario. Totalmente lo contrario. O sea, de engorda. hecho, se ha abierto una luz de uso de este producto para la anorexia. ¿Ah? Porque justamente vos en la anorexia, que es la hiperobservación del alimento, Sí. vos, por ejemplo, vos tenés dos extremos de la patología. Tenés el extremo que es la anorexia, que son los pacientitos que miran la comida y la miran y la huelen y la miran y la huelen, impregnan tanto. ¿Te acuerdas cuando nosotros hablábamos de esas pruebitas que hacíamos con la bananita, Sí. de activar los receptores
que llega un momento que te saturás de decir no quiero comer más y has comido muy poquito. La famosa palatabilidad. La palatabilidad, exacto. Bueno, en la anorexia es una exagerada producción de palatabilidad, al punto tal que ya de solo ver el alimento ya no quieren comer, no pueden comer. Más allá también de todo el componente de el trastorno visual que tienen sobre su propio cuerpo y todo lo que se incorpora en esto. El otro extremo es la bulimia, donde el paciente come tan rápido que ni siquiera observa ni analiza y hace el atracón. Sí, sí, sí. Bueno, los productos derivados del cannabis estimulan la tendencia al atracón. Y justamente cuando vos estás en anorexia es como que te permite salir de esa zona. Entonces, bueno, se está analizando. Obviamente te imaginás que en obesidad y en trastorno de conducta alimentaria estamos en la era donde todo se está descubriendo. Hablamos de todos los productos, no solamente del tabaco, de fumar marihuana. O sea, vos cuando fumás marihuana incorporás todos los elementos, ¿de acuerdo? Dentro de esa hierba hay muchos componentes adentro que lo podés discriminar. Es como, por ejemplo, cuando vos del opio sacás la morfina. Claro, pero yo pensaba, por ejemplo, el aceite de cannabis, que es tan bueno, tiene tantas propiedades. Pensaba en esto, que hay muchísima gente que lo utiliza para muchísimas cosas. En este sentido, ¿tiene que ver con... ¿incide? No, porque en realidad estás usando un aceite que a veces de uso local, se lo colocan y la dosificación es muy pequeña. Es distinto cuando vos tenés el hábito de fumar marihuana y fumás marihuana y producís esa pequeña tendencia adictiva. Vos fíjate, mirá, yo, por ejemplo, bueno, ustedes saben que yo soy candidato a senador nacional y una de mis propuestas es la despenalización del uso y la tenencia de la marihuana. Y no lo hago por una cuestión de fomento a la marihuana. Creo que desde el punto de vista de la justicia, nadie intoxicado con marihuana va a cometer un delito. Sí lo hace quien está intoxicado con cocaína o con estimulantes psicoactivos. Ese es el que sale y hace desastres y bueno, y en seguridad es muy importante. En cambio la marihuana es como que ya a esta altura del partido es algo que se está generalizando y hay estados, en Estados Unidos, por ejemplo California, lleva ya 2 años despenalizado y realmente ha sido un ahorro en gastos en seguridad porque bueno, no es un producto que tienda a producir un delito. Y tampoco es verdad eso de que abre la conducta a otras drogas. Viste que generalmente se decía que, bueno, vos con la marihuana comenzáis. A esta altura ya sabemos que existen lo que se llaman las conductas adictivas. Hay personalidades adictivas, es un porcentaje poblacional y lo que hay que hacer es prevenir esas personalidades. Y va a ser con la marihuana, con el cigarrillo, con el trabajo. Cuando vos tenés tendencia adictiva, la tenés, ¿no es cierto? Y bueno, ya justamente gracias a las neurociencias, porque las neurociencias, nosotros pensemos, porque nosotros que tenemos canas, nos cuesta, estamos asombrados con esto. Hasta el año 2005, la medicina se basaba en interpretaciones que hacíamos en animales, porque no podíamos experimentar en seres humanos, ¿de acuerdo? A partir del 2000 apareció la resonancia magnética y apareció la resonancia funcional, que es la capacidad de poder ver los circuitos, cómo las neuronas van consumiendo más glucosa, menos glucosa. Bueno, entonces esto empezó el boom de la neurociencia porque empezamos a interpretar los circuitos de una manera mucho más real. Vos ves al paciente y lo podés estudiar y podés evaluar en el cerebro humano en vivo y en directo, cosa que antes no podíamos hacer. Entonces todas estas cosas están empezando a fluir y estamos empezando a descubrir. La realidad concreta es: la marihuana produce obesidad, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos receptores del disfrute del alimento que están relacionados con estos circuitos donde actúa el cannabis. Y el cannabis tiene este producto, el HTC, que es el que produce esta estimulación hiperfágica y estas ganas de comer, que después, si vos no seguís fumando, y bueno, la comida va a ser una herramienta, como pasa también. ¿Viste cuando, por ejemplo, cuando la gente fuma mucho? Que dejan de fumar y te dicen... Y engorda. Y engordó, ¿viste? Claro. O sea, y engordó. No come, porque cuando se pone nervioso fuma y no come. Así claro. Comer. En el cigarrillo, bueno, también pasan esas dos cosas. Por un lado, todo el efecto que estaba produciendo en el disfrute, fumando y todo lo demás, que deja de tenerlo y lo busca en la comida. Y en el cigarrillo, aparte, el hecho de que el tabaco
tiene una sustancia activa que resulta que cuando vos la retirás, bueno, el cuerpo humano gasta menos calorías que antes, ¿de acuerdo? Sí. Pero el motivo, y me encantó la propuesta del programa, de hablar del cannabis y la obesidad, porque justamente en el consultorio estamos viendo muchos chicos jóvenes o personas que tienen 30, 40 años, que han hecho una obesidad y no tienen los antecedentes quizás de obesidad, porque generalmente cuando uno pregunta quién es diabético en tu familia, porque los diabéticos tipo 2 y la obesidad como son la misma cosa, uno se encuentra con familias obesas y de golpe vemos en donde no hay familias obesas, no hay antecedentes y aparece un obeso. Claro. Y el consumo de marihuana es un dato interesante a tener en cuenta en el interrogatorio de la consulta médica con respecto a obesidad. O sea que según tu visión serviría el cannabis para engordar. En algunos casos el cannabis sirve para engordar y la alerta es, si vas a fumar marihuana, ten en cuenta este detalle, ¿de acuerdo? Que sí puede producir obesidad. Claro. ¿De acuerdo? Pero básicamente es eso, o sea, estamos en una era donde nosotros vamos a ver la generalización del uso de la marihuana, inevitablemente. Esto ya está... Sí. Es un hecho que lo estamos observando. Fíjate, es ilegal, está prohibido, cosa que me parece increíble que sea así, porque no podés criminalizar eso. Y sin embargo la gente ya está generalizado. Entonces, bueno, obesidad tiene que ver con la marihuana. La marihuana tiene un producto y tiene una vía de receptores que se llaman receptores canábicos, que tienen que ver con el disfrute y el placer por comer. Y tiene que ver con el disfrute y el placer de muchas cosas más. ¿De acuerdo? Por eso que ese remedio que se usó para adelgazar se tuvo que retirar del mercado a nivel mundial porque justamente los pacientes quedaban sin sentido. Esto es muy interesante, realmente es un capítulo que se está abriendo en el estudio de la medicina y que vamos a ver cada día cosas mejores. La industria del cannabis o el cáñamo tiene muchos productos. Sabemos que Jujuy y San Juan está desarrollando la industria para el cannabis medicinal. Y también hay otros elementos más que se pueden usar en el cáñamo, ¿de acuerdo? Que es una alternativa económica. Inclusive acá en Mendoza se ha aprobado una ley, la ley de José María Videla, que es una ley justamente para el desarrollo económico de la marihuana con reglamentación obviamente oficial y todo lo demás. Exacto. Faltaría este paso de despenalización y que empecemos a tomar esto con la seriedad y con el elemento que corresponde y saber si una chica quiere cuidarse su figura, una persona no quiere engordar o tiene tendencia a engordar, bueno, no fumes marihuana porque vas a incorporar un elemento que te va a complicar tu salud con respecto a esto. Jorge, gracias como siempre. Buen resto de semana. Ay, felicidad.